La ley del octeto dicta que todo átomo debe tener en su último orbital 8 electrones y si juntamos un átomo metálico y uno no metálico, las cargas se balancean, exactamente igual que el nivel del agua. El átomo metálico dona electrones al no metálico y esto es corrosión. También hay que considerar que los electrones son electricidad, así que si aplicamos corriente al átomo no metálico, este regresará electrones al átomo metálico. A esto se le conoce como protección catódica, que se usa para proteger tuberías y grandes construcciones. También la corrosión se puede definir como la reacción química o electroquímica entre un material, usualmente un metal y su medio ambiente, que produce un deterioro del material y de sus propiedades. Naturaleza de la corrosión. La corrosión se subdivide en corrosión química, corrosión electroquímica. Corrosión química. Por corrosión química se entiende la destrucción del metal u otro material por la acción de gases o líquidos no electrolíticos. Un ejemplo típico de corrosión química es la oxidación química de metales a alta temperatura. En la corrosión química, sobre la superficie del metal se forma una película de óxidos. La solidez de esta película es diferente para los diferentes metales y aleaciones. En las aleaciones de hierro con carbono, la película de óxidos es débil, se destruye con facilidad y la oxidación continúa realizándose hacia el interior de la pieza. En otros metales y aleaciones, las películas de óxido son muy resistentes. Por ejemplo, al oxidarse el aluminio sobre su superficie, se origina una película firme de óxidos que protege el metal contra la oxidación interior. Corrosión electroquímica. Se denominan así a los procesos que se desarrollan por acción de electrolitos sobre el metal. Los procesos electrolíticos pueden ser muy complejos en dependencia de la naturaleza del metal y del electrolito, pero en general corresponden a una reacción de oxidación-reducción, en la que el metal sufre un proceso de oxidación y se destruye. Al mismo tiempo, el nitrógeno presente en la solución acuosa se reduce y se desprende oxígeno elemental de la disolución que corroe adicionalmente el metal. Las aguas naturales que contienen sales, el aire húmedo, las soluciones ácidas de alcalí o salinas son los electrolitos más comunes con los que entran en contacto los metales en la práctica. La tendencia de los metales a ceder a la disolución sus iones se llama presión de disolución. Cada metal tiene su propia presión de disolución. A consecuencia de esto, si se colocan diferentes metales dentro de un mismo electrolito, cada uno adquiere diferente potencial eléctrico y forman pares galvánicos. En estas pares, el metal con potencial más bajo, el de mayor presión de disolución, pasa a ser el ánodo y se destruye, es decir, se oxida o pasa a la disolución. El segundo metal con potencial mayor actúa como cátodo y no se disuelve. Con esto se explican los procesos que se desarrollan durante la corrosión electroquímica en los metales técnicos. Tipos de corrosión. Las destrucciones por corrosión pueden dividirse en los siguientes tipos principales: corrosión uniforme, corrosión local y corrosión intercristalina. Corrosión uniforme. El metal se destruye en forma uniforme por toda la superficie. Este tipo de corrosión se observa con más frecuencia en metales puros y en aleaciones del tipo de solución sólida homogéneas, dentro de medios muy agresivos que impide la formación de la película protectora. Corrosión local. En este caso, la destrucción se produce en algunas regiones de la superficie del metal. La corrosión local aparece como resultado de la rotura de la capa de protección de óxidos u otra. De los puntos afectados, la corrosión se propaga al interior del metal. Este tipo de corrosión es más común en aleaciones de múltiples componentes. Los defectos de la superficie, rasguños, rebabas, etc., favorecen el desarrollo de la corrosión local. Corrosión intercristalina. Se trata de la destrucción del metal o la aleación a lo largo de los límites de los granos. La corrosión se propaga a gran profundidad, sin ocasionar cambios notables en la superficie, y eso puede ser causa de grandes e imprevistas averías. Mecanismos de corrosión.
Para la mayoría de los materiales, esto significa la formación de óxidos o sulfuros a partir de los cuales comenzaron originalmente cuando se tomaron de la tierra antes de ser refinados en materiales útiles de ingeniería. Estos cambios son reacciones electroquímicas que siguen las leyes de la termodinámica. Comprender las interacciones de los materiales con su entorno ahora adquiere la dimensión adicional de la química y la electricidad. Estos conceptos ayudan a explicar por qué los procesos de corrosión dependen del tiempo y la temperatura. También establecen que las reacciones de corrosión se ven afectadas por las concentraciones iónicas y corrosivas. Explican por qué algunas reacciones son reversibles o controlables, mientras que otras no. La corrosión en soluciones acuosas es la cosa más común en los materiales. El agua de mar y varias corrientes de proceso en la industria proporcionan un medio acuoso. La humedad en la atmósfera y el agua en el suelo explican la corrosión acuosa en estos medios. En todos estos casos, el agua rara vez está presente en forma pura. Más bien, varias sales y gases permanecen disueltos en él, y su disociación hace que el agua sea un poco conductora. Para todos los fines prácticos actúa como un electrolito. La naturaleza química de este electrolito puede ser ácida, alcalina o neutra. Una de las reacciones de corrosión más básicas implica la oxidación de un metal cuando se expone a un ácido fuerte. Un caso familiar es el del hierro puro, que entra en contacto con el ácido clorhídrico. La reacción química resultante es obvia y la solución comienza a burbujear violentamente. La reacción se puede expresar de la siguiente manera: un mol de hierro más 2 moles de ácido clorhídrico producen 1 mol de cloruro de hierro más 1 mol de hidrógeno molecular. Podemos ver el resultado de esta reacción por la desaparición gradual del hierro y las burbujas de hidrógeno que se elevan rápidamente a la superficie. A nivel electroquímico también se está produciendo un intercambio de electrones. El hierro se ha convertido en un ion de hierro al renunciar a 2 electrones que fueron recogidos por los iones de hidrógeno. Al ganar electrones, el ion de hidrógeno se redujo y formó gas de hidrógeno. Tenga en cuenta que el átomo de cloro no entra en las reacciones en sí. La transferencia de electrones se lleva a cabo en la superficie del metal. Aquellos lugares donde se están abandonando los electrones se identifican como ánodos. Los sitios donde absorben los electrones se denotan como cátodos. Existe una diferencia de potencial eléctrico entre estas dos áreas y se desarrolla un circuito eléctrico completo. Los electrones cargados negativamente fluyen en la dirección del ánodo al cátodo y los iones de hidrógeno cargados positivamente en la solución se mueven hacia el cátodo para completar el circuito. Cuanto más rápido se haga la disolución del metal, mayor será el flujo de corriente. Los sitios del ánodo y cátodo se pueden tener ubicados en la superficie. De hecho, esto es exactamente lo que sucede cuando se produce una corrosión general o uniforme, con las áreas anódicas moviéndose uniformemente sobre la superficie del metal. Las reacciones anódicas en la corrosión metálica son relativamente simples. Las reacciones son siempre tales que el metal se oxida a un estado de valencia más alto. Durante la corrosión general, esto dará lugar a la formación de iones metálicos de todos los elementos de aleación. Los metales que son capaces de exhibir múltiples estados de valencia pueden pasar por varias etapas de oxidación. Cabe señalar que aunque el proceso de disolución real del metal se lleva a cabo mediante una reacción anódica, la reacción catódica es igualmente importante en la operación general. Los electrones liberados por la reacción anódica se consumen en el proceso catódico. Un metal corrosivo no acumula ninguna carga, por lo tanto se deduce que estas dos reacciones parciales de oxidación y reducción deben de proceder simultáneamente y al mismo ritmo para mantener esta electroneutralidad. Algunos conceptos básicos del control de la corrosión también evolucionan a partir de este simple cuadro electrónico. Retrasar el proceso catódico puede retardar la disolución del metal. La disolución del metal también puede retrasarse o detenerse por completo mediante el suministro de electrones al metal corrosivo de cualquier fuente externa. El último forma la base de la protección catódica. Las reacciones catódicas son más difíciles de predecir, pero se pueden clasificar uno de los 5 tipos de diferentes reacciones de reducción. Corrosión en metales. La corrosión es un producto de una interacción óxido-reductiva entre el metal, el ambiente o el agua en donde se encuentra sumergido. De acuerdo a esto, se dice que las causas más conocidas de corrosión
son las alteraciones producidas en la estructura química de un metal debido a la exposición al aire. Ejemplo de este serían la formación de una sustancia de color marrón que se forma en el hierro y el acero, degradando de tal forma a dichos materiales que pueden romperse o quebrantarse, que popularmente se le conoce como óxido o herrumbre. De igual forma puede evidenciarse la corrosión en el cobre. Esta se observa con una coloración verde negruzca en la superficie de dicho material. La mencionada coloración también puede ser visible en las aleaciones del cobre con el bronce. Otros factores que afectan la corrosión. La temperatura puede tener una influencia significativa en el proceso de la corrosión. Esto es debido a que es una reacción electroquímica y las velocidades de reacción aumentan al elevar la temperatura. Las velocidades relativas entre el componente y el medio pueden tener un efecto directo en la velocidad de la corrosión. En algunos casos, aumentar la velocidad del material corroído sobre la superficie del metal aumentará la velocidad de corrosión. Cuando se produce la polarización de la concentración, la velocidad incrementada de los medios dispersará las especies de concentración. Sin embargo, con los materiales pasivos, el aumento de la velocidad en realidad puede resultar en tasas de corrosión más bajas. Esto ocurre porque el aumento de la velocidad desplaza la curva de polarización catódica, de modo que ya no se intersecta la curva de polarización anódica en la región de corrosión activa, como se muestra en la imagen. Métodos para medir la velocidad de la corrosión. Primer método, pérdida de peso. La medición de la pérdida de peso de un material en contacto con una disolución corrosiva fue la primera manera de tener una evaluación cuantitativa del proceso de corrosión. Se relaciona la cantidad de material disuelta por corrosión en un tiempo dado con la densidad y área del material en cuestión para poder calcular la pérdida de espesor del material por unidad de tiempo. Así surgieron unidades de penetración de ataque muy conocidas como minipulgadas por año o micras por año. Segundo método, extrapolación de Taylor. El moderno tratamiento del comportamiento de la corrosión de metales y aleaciones usa el concepto de la teoría del potencial mixto, propuesto principalmente por Wagner y Traut en 1938, la cual postula que la relación neta de corrosión es el resultado de dos o más reacciones electroquímicas parciales, las cuales son en principio independientes entre sí. Tercer método, resistencia de la polarización. Una de las técnicas electroquímicas para medir potenciales es la resistencia a la polarización, que consiste en desplazar el sistema de su potencial de equilibrio a otro valor de potencial en dirección catódica a anódica, registrándose las variaciones de potenciales y de corriente en el sistema debido a este desplazamiento. Con esto se obtiene la pendiente geométrica, que es relacionada con su valor llamado resistencia a la polarización. Los sobrepotenciales aplicados tienen un valor alrededor de los 20 a 50 megavoltios, siendo una técnica no destructiva o llamada de bajo campo. Equipo de medición. Todas las técnicas electroquímicas modernas están basadas prácticamente en el desarrollo de un aparato que se conoce con el nombre de potenciostato. El potenciostato es un instrumento electrónico que permite imponer a una muestra metálica colocada en un medio líquido y conductor un potencial constante o variable, positivo o negativo, con respecto a un electrodo de referencia. Aplicaciones en ingeniería civil. La corrosión causa un enorme daño a la economía de los países. Esto se manifiesta en la pérdida irreversible anualmente de millones de toneladas de metales. Por ejemplo, a causa de la corrosión se pierde cerca del 10% de todo el metal ferroso producido. En una serie de industrias, aparte de las pérdidas, los óxidos de los metales formados como resultado de la corrosión impurifican los productos. Para evitarlo se generan gastos adicionales, especialmente en la industria alimenticia y en la fabricación de reactivos químicamente puros. ¿Qué es la corrosión del acero? Para el acero embebido en el concreto, la corrosión da como resultado la formación de óxido que tiene 2 a 4 veces el volumen del acero original y la pérdida de sus óptimas propiedades mecánicas. La corrosión produce además descascaramiento y vacíos en la superficie del acero de refuerzo,
reduciendo la capacidad resistente como resultado de la reducción de la sección transversal. ¿Por qué la corrosión del acero es una preocupación? El concreto reforzado utiliza acero para aportarle las propiedades de resistencia a la tracción que son necesarias en el concreto estructural. Esto evita la falla de las estructuras de concreto que están sujetas a esfuerzos de tensión y flexión debido al tráfico, los vientos, las cargas muertas y los ciclos térmicos. Sin embargo, cuando el refuerzo se corroe, la formación de óxido conduce a la pérdida de adherencia en el acero y el concreto y la subsecuente delaminación y exfoliación. Si esto se ha dejado sin revisar, la integridad de la estructura puede verse afectada. La reducción del área de sección transversal del acero reduce su capacidad resistente. Esto es especialmente dañino en el desempeño de los cables de alto límite elástico en el concreto pretensado. ¿Por qué se corroe el acero en el concreto? El acero en el concreto se encuentra usualmente en condición pasiva, no corroído. Sin embargo, el concreto reforzado con acero es frecuentemente utilizado en ambientes severos, donde está presente el agua de mar o las sales de deshielo. Cuando los cloruros se mueven dentro del concreto, provocan la ruptura de la capa pasiva de protección del acero, causando que éste se oxide y se delamine. La carbonatación del concreto es otra causa de la corrosión del acero. Cuando el concreto se carbonata hasta el nivel de la barra de acero, el ambiente normalmente alcalino que protege el acero de la corrosión es reemplazado por un ambiente más neutral. Bajo estas condiciones, el acero no permanece pasivo y comienza una corrosión rápida. El ritmo de corrosión, debido al recubrimiento de concreto carbonatado, es más lento que la corrosión inducida por cloruros. Ocasionalmente, la falta de oxígeno que rodea la barra de acero causará que el metal se disuelva, conduciendo a un líquido de pH bajo. ¿Cómo prevenir la corrosión? Control de calidad, prácticas del concreto. La primera defensa contra la corrosión del acero en el concreto es la calidad del concreto y un recubrimiento sufriente alrededor de las barras de refuerzo. El concreto de calidad tiene una relación agua entre material cementante que es lo suficientemente baja para disminuir la penetración de las sales de cloruro y el desarrollo de la carbonatación. La relación agua entre material cementante debe ser menor de 0.5 para reducir el ritmo de carbonatación y menor de 0.4 para minimizar la penetración de los cloruros. Los concretos con bajas relaciones agua entre material cementante pueden ser producidos mediante 1. El incremento del contenido del cemento. 2. La reducción del contenido de agua utilizando aditivos reductores de agua y superplastificantes. 3. Uso de mayores cantidades de cenizas volantes, escorias u otros materiales cementantes. Adicionalmente, deberá limitarse el empleo de ingredientes de concreto que contengan cloruros. El Código de Edificación ASI 318 establece límites sobre el contenido máximo de cloruros solubles en la mezcla de concreto. Otro ingrediente para la buena calidad de concreto es el aire incorporado. Es necesario proteger el concreto de los daños por ciclos de hielo y deshielo. El aire incorporado reduce también la exudación y el incremento de la permeabilidad debido a los canales de agua de exudación. El descascaramiento de la superficie del concreto puede acelerar los daños por corrosión de las barras de refuerzo embebidas. Una planificación apropiada de las operaciones de acabado es necesaria para asegurar el concreto no se descascare o se fisure excesivamente. Una correcta cantidad de acero ayudará a mantener una fisuración escasa. El manual de ASI 224 ayudará al ingeniero diseñador a minimizar la formación de grietas que podrían ser dañinas para el acero embebido. En general, el ancho máximo de fisura permisible es de 0.2 milímetros en un ambiente con sales de deshielo y de 0.15 milímetros en un ambiente. El manual ASI 357 recomienda
5,5 pulgadas de recubrimiento mínimo en ambientes marinos. Si se utilizan agregados más grandes, se requiere un mayor recubrimiento. Para agregados mayores de 3/4 pulgada, una regla sencilla es añadirle el tamaño máximo nominal del agregado, la magnitud de 3/4 de pulgada adicionales de recubrimiento para la exposición de sales de deshielo o de 1/3 de pulgada de recubrimiento para la exposición a ambiente marino. Por ejemplo, un concreto con tamaño de agregado de 1 pulgada en exposición marina deberá tener un recubrimiento mínimo de 2/3 de pulgada. Adecuadamente compactado y curado. Se necesita un curado húmedo mínimo de 7 días a 21 grados Celsius para el concreto con relación agua entre material cementante de 0.4, mientras que serían necesarios 6 meses para una de relación agua entre material cementante de 0.6 para obtener un desempeño equivalente. Numerosos estudios muestran que la porosidad del concreto se reduce significativamente con el incremento del tiempo de curado y por ende se mejora la resistencia de la corrosión.